Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la bioética y por qué es relevante. La bioética es una rama de la ética que se encarga de reflexionar sobre los dilemas morales que surgen en la medicina, la biología y otras ciencias relacionadas con la vida. Básicamente busca que las decisiones en temas como tratamientos médicos, investigaciones científicas o el cuidado del medio ambiente se tomen de manera responsable, pensando en el bienestar de las personas y el respeto por la vida. Es relevante porque ayuda a poner límites y a tomar decisiones justas en situaciones complicadas, como por ejemplo cuando hay que elegir entre seguir un tratamiento riesgoso o no, o cuando se habla de la manipulación genética. Hola, yo voy a hablar sobre la historia de la bioética. La bioética nace más que todo por la necesidad. Después de la Segunda Guerra Mundial se supo que habían hecho cosas terribles en nombre de la ciencia. Experimentos con personas sin permisos, sin explicarles nada y en condiciones muy malas, condiciones inhumanas. Eso obviamente generó una gran crisis ética. Por eso se creó el Código de Nuremberg, que fue como decir, ya basta, hay que poner límites. Luego con el tiempo se hizo la declaración de Helsinki, que básicamente puso reglas claras de sobre cómo deben hacerse los estudios con los seres humanos, siempre respetando sus derechos. Y ahí es cuando aparecen los comités de la bioética, que son como un filtro para revisar si una investigación o un tratamiento realmente es ético. O sea, la bioética está para recordar que aunque la ciencia avance, lo más importante deben ser las personas. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Piraquive y hoy vengo a hablarles un poco de la historia de la genética. Esta comienza en 1966 gracias a las investigaciones de un monje austriaco llamado Agustín Gregorius Mendel, conocido como el padre de la genética. Gracias a sus estudios basados en hibridaciones de guisantes, dieron origen a tres leyes fundamentales. La ley de segresión, que es donde los alelos se separan. La ley de dominancia, que es donde el alelo se vuelve dominante sobre el otro. Y la ley de distribución independiente, que es donde sabemos que los rasgos se heredan de una forma independiente. Más sin embargo, estos estudios no se dieron a conocer sino hasta 1900, cuando tres científicos llamados Hugo Bries, Carl Lorenz y Linbock, los cuales redescubrieron las llamadas leyes de Mendel y le dieron a conocer la genética como una ciencia. Para avance importante de esta, en 1902 a 1940 se desarrolló la época cromosómica, en donde se demostró que los genes se encuentran en los cromosomas y se disponen en cadenas lineales dentro de estos. En 1994 a 1953 se identificó el ADN como material hereditario, portador de gran información genética. En 1970 al 2000 se vivió la llamada biología molecular, lo cual revolucionó el análisis genético y se permitió la secuencia completa del ADN humano. Y del 2000 a la actualidad se han desarrollado técnicas que permiten modificar los genes con precisión y así una gran posibilidad en la medicina regenerativa. Gracias. Buenas noches, profesor y compañero. Yo les voy a exponer sobre qué es la genética y qué es un gen. La información que estaré exponiéndoles el día de hoy es una información tomada, o más bien parafraseada, del libro de Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud. Bueno, vamos a empezar con qué es la genética. La genética es esa rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia biológica que nos heredan nuestros padres, de cómo se transmiten todas las características físicas, bioquímicas, funcionales, psicológicas a través de una generación a otra, por medio del material genético. Esta disciplina nace a partir de las leyes de Mendel y ha evolucionado significativamente durante todos estos años. La genética moderna no solamente se basa en estudiar la transmisión de esos rasgos,
sino también cómo se expresan, cómo se regulan y de qué forma pueden llegar a alterarse mediante ciertas mutaciones, ya sean por agentes externos o pues mutaciones que vienen ya de cuando nosotros pues nos estamos formando. Pasamos con qué es un gen. Un gen es una unidad muy importante de la herencia. Está compuesta por una secuencia específica de nucleótidos dentro del ADN. Cada gen ocupa una posición concreta en cada cromosoma, conocida como locus, y se forma por segmentos que se llaman exones y no codificantes llamados intrones. Los genes son los responsables de manifestar las características de cada organismo, desde los rasgos físicos, como el tipo de color de su piel, el color de sus ojos, el tipo de sangre, o como incluso el cómo van a funcionar como sus células vitales. Eso sería todo pues por genética y gen. Los dejo con mis compañeros, muchas gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es Lina Marcela Salguero. Yo les voy a hablar acerca de genes y mutaciones. Según la fuente bibliográfica de los datos del consorcio utilizada por el Instituto Nacional del Genoma Humano, en el 2024 el cuerpo humano está formado por más o menos entre 20 y 21 mil genes. Lo que significa de una manera sencilla es que nuestro cuerpo está lleno de células. Dentro de estas células hay un núcleo. Dentro de este núcleo está el ADN que contiene miles de genes. Cada gen contiene las instrucciones para hacer una proteína y esas proteínas son las que permiten que nuestro cuerpo funcione, crezca y se repare. Pero ¿qué pasa si uno de estos genes sufre alguna alteración? Entonces es lo que conocemos como una mutación genética o un error en un gen. Estas alteraciones pueden ocurrir por errores al copiar el ADN durante su división celular o por agentes externos como las radiaciones, virus o químicos. Estos efectos pueden ser dañinos y contribuyen a que se hayan enfermedades o trastornos en el desarrollo. Todos nacemos con un mapa genético, traemos instrucciones en el ADN que forma nuestro cuerpo y decide cómo va a funcionar nuestro cerebro, incluso qué sentiremos o cómo vamos a actuar. Según Clark, Boutros y Méndez en el 2008, en su libro El cerebro, del cerebro y de la conducta neuroanatómica para psicólogos, comprender el comportamiento humano requiere mirar el cerebro como una estructura física y también como un lugar donde está la mente y las emociones. También explica cómo una mutación genética afecta a una parte del cerebro y eso influye cómo una persona piensa, siente y también se relaciona. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de la conexión con la psicología. La relación entre la bioética y la psicología es muy importante y cada vez más, sobre todo con el tema de la genética. Hoy en día se puede saber si alguien tiene riesgo o alguien está en riesgo de desarrollar ciertos trastornos mentales como la depresión o la esquizofrenia, pero saber eso no ayuda siempre, ya que a veces genera ansiedad, preocupación o hasta miedo. Ahí es donde entra la psicología, porque no se trata solo de saber qué dicen los genes, sino de cómo esa información afecta emocionalmente a la persona. Además, hay investigaciones que mezclan genética y conducta, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso la bioética es tan necesaria. Hay que pedir el consentimiento, que es el consentimiento informado, cuidar la privacidad del paciente y evitar que esa información se use mal o genere estigmas. En resumen, la bioética ayuda a que la psicología use la genética con responsabilidad sin dejar de lado lo humano. Reciban un saludo muy cordial. Hoy vamos a hablar de epigenética. El término epigenética fue acuñado en la década de los años 50 y se utiliza desde entonces para describir el mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan múltiples tejidos diferentes a partir de un único genoma. La epigenética ha hecho aportes muy importantes para nuestros días. Uno de ellos es que estos cambios epigenéticos se pueden presentar y se pueden controlar
y se pueden medir a través de marcadores moleculares detectables. También ha hecho un aporte entendiendo que esos cambios moleculares no solamente son internos, sino que también son influenciables por el medio ambiente. Una de las ramas del ser humano que más se ha beneficiado de la epigenética es la medicina, pues la epigenética ha develado los mecanismos que se instauran cuando se despierta una enfermedad, los que se deben de empezar a trabajar para recuperarla o para cuidar la salud. También la epigenética ha hecho aportes muy importantes en el desarrollo del ser humano, pues la epigenética nos recuerda que para tener un desarrollo integral hay que tener en cuenta la dimensión física, mental, emocional y relacional. No solamente es importante la alimentación, sino que también es la educación, los vínculos, el entorno. La epigenética también ha aportado un contenido muy especial para comprender el desarrollo psicológico del hombre. La epigenética, con sus estudios, está revolucionando la concepción lineal del desarrollo genético del ser humano, pues está demostrando cómo los factores ambientales y psicológicos tienen la capacidad de regular e influir cambios en el genoma sin implicar una modificación sustancial en el ADN. No olvidemos que la epigenética tiene también como estudio funcional la génesis del ser humano. Por eso, en salud mental es muy importante los aportes que ha hecho la epigenética, pues describe los factores biológicos de la psicología, de la salud mental, de los trastornos y de las enfermedades mentales. Por eso podemos hablar de lo que es la neurobiología de la ansiedad, la neurobiología de la depresión, la neurobiología de la esquizofrenia y muchos estudios especializados de los componentes genéticos de esta enfermedad. Para terminar, no olvidemos que la epigenética también se ha basado no solamente en estudios del ser humano, sino que para comprender al ser humano también se han hecho estudios con otros seres como los animales. Boris Cyrulnik, en su último libro, 40 ladrones con carencias afectivas, peleas, animales y guerras humanas, nos recuerda que en el comienzo figuras significativas como Freud tuvo en cuenta el estudio biológico, genético y otros estudios de otros seres como los animales para aportar a las ciencias de la salud y a las ciencias psicológicas. Que este aporte de la epigenética nos ayude a seguir creciendo en el estudio en el ser humano y a mejorar la comprensión para poderlo entender y tratar adecuadamente. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, queridos compañeros, cada persona que llega a nosotros en busca de ayuda trae consigo siempre una historia única, pero además de sus vivencias, emociones y relaciones, también hay algo muy silencioso que los acompaña, su genética. Es ese conjunto de rasgos que no eligieron, pero que los hace quienes son. Hablar de genética en psicología no es hablar únicamente de ciencia, eso ya lo hemos visto en clase y espero que nos esté quedando claro. Es hablar de todo un conjunto, es hablar de lo que no siempre se ve, de una ansiedad que quizás se ha repetido de generaciones en generaciones, de una tristeza que parece heredada, que uno a veces no se explica por qué amanece triste, por qué está feliz o por qué, o de una fortaleza emocional que viene desde muy lejos. Comprender estos factores no nos aleja del lado humano de nuestra profesión, al contrario, nos permite mirar a las personas más con compasión. Yo la verdad, como estudiante, los invito a que reflexionemos si en ninguna parte de nuestra vida como profesionales nos vayamos a volver inhumanos, nos vayamos a volver unos robots. No perdamos esa esencia, porque por algo estamos estudiando esta carrera tan hermosa. Pero también tenemos que verla como una gran responsabilidad, porque conocer más sobre la biología de alguien no nos da permiso para etiquetarlo, ni muchas veces para limitar su historia. Nos da, en cambio, la oportunidad de acompañarlo mejor, con más cuidado, con más respeto y sin juicios. La genética nos puede ayudar a entenderlo mejor,
pero el corazón de nuestra labor seguirá siendo el mismo: escuchar, acompañar, sostener. Que nunca se nos olvide que detrás de cualquier diagnóstico también hay una vida, y que la ciencia siempre debe estar al servicio del ser humano, no al revés. Que esta nueva mirada nos ayude siempre para ser los mejores psicólogos, seamos los mejores siendo más conscientes, más éticos y sobre todo más humanos. Bueno, chicos, quiero compartirles algo que pues hemos reflexionado como grupo últimamente sobre lo importante que es la bioética en las investigaciones que algún día vamos a ejercer como psicólogos. A veces cuando hablamos de investigación pensamos en un poco de teorías y de resultados, pero detrás de cada estudio hay personas reales, con emociones, con historias, tienen derechos, pero por eso la bioética no es solo un requisito o un trámite. Es lo que nos recuerda que antes de ser psicólogos también somos seres humanos y estamos tratando con seres humanos. En este caso, la bioética nos ayuda a actuar con respeto, con cuidado, con responsabilidad. Nos enseña a preguntarnos siempre: ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy protegiendo a quien me confió su estudio? ¿Estoy defendiendo a quien me confió lo más secreto que tenía? Y si desde que ya estamos trabajando con esa conciencia, vamos a hacer de la psicología una psicología más humana, más empática y más justa con todas las personas, para que de verdad tengamos cuidado